escuchan bien? Lo escuchamos muy bien, doctor. Bueno, Perfecto, ya. les damos la cordial bienvenida al 14º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez en su modalidad virtual. El tema es desafíos en conservación en fauna silvestre a raíz de la pandemia por COVID-19. Este seminario está organizado por el Laboratorio de Vertebrados del Departamento de Biología Comparada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y bueno, a continuación, la doctora Graciela Gómez nos hará la presentación de nuestro invitado. Adelante, doctora Graciela Gómez. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda conferencia del 14º Seminario Rafael Martín del Campo. En esta ocasión contamos con la valiosísima presencia del doctor Aníbal Pauchat Cortés, quien es doctor en Ecología Forestal de la Universidad de Montana en Estados Unidos. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción en Chile. Es fundador y director del Laboratorio de Invasiones Biológicas, LIB, iniciativa conjunta de la Universidad de Concepción y el Instituto de Ecología y Biodiversidad. Su enfoque de investigación es la ecología de las invasiones biológicas y sus impactos sobre la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas. Mediante el uso de enfoque multiescala, basados en observaciones y experimentos de campo, ha estudiado las sinergias que existen entre los forzantes del cambio global y las invasiones en ecosistemas de montañas. También se ha interesado en temas de conservación y manejo de recursos naturales. El doctor Pauchat es colaborador de la Plataforma Intergubernamental de Servicios Ecosistémicos, IPSES, por las siglas en inglés, y es además editor asociado de revistas científicas internacionales como el Journal of Applied Ecology y el Biological Invasions. En esta ocasión, el doctor va a ofrecer una plática muy interesante que se titula ¿Por qué el COVID-19 es una invasión biológica? Aprendizajes y desafíos. Bienvenido, doctor Pauchat Cortés. Le doy la palabra. Gracias, gracias Graciela, y gracias por la invitación, y les pido disculpas por el pequeño atraso. Tenía informado que era 1 hora después, pero es por los cambios de horario de invierno a verano, y estamos en hemisferios opuestos, así que por eso sucede usualmente esta diferencia. La verdad es que agradezco esta audiencia y vi que había mucha gente conectada, así que en realidad, como bien dicen ustedes, esto es más bien como nosotros decimos conversación, ustedes dicen plática en México, una cosa relajada, y quiero mostrarles un poco lo que hemos ido aprendiendo en invasiones biológicas y cómo esto se relaciona con el tema de la pandemia, y en particular, qué es lo que hay que mirarlo así, qué podemos aprender desde la epidemiología hacia lo cierto que puede aprender la epidemiología de la ecología, y qué puede aprender la ecología de la epidemiología. Y eso yo creo que usualmente es un diálogo que no se tiene. Usualmente nos miramos bastante el ombligo dentro de una disciplina y vemos poco hacia el lado. Entonces es un tema que hemos estado discutiendo con algunos colegas y quiero enfocarlo, y por supuesto lo quiero hacer esto basado también en el contexto de crisis ambiental en que estamos, ¿ya? O sea, no olvidarnos de esto, porque igual es realmente importante. El estado de situación de la biodiversidad a nivel mundial es bastante preocupante. Si miramos cualquier gráfico, vamos a ver que la mayoría de los indicadores de biodiversidad están bastante en deterioro. En particular, si por ejemplo miramos acá, estamos viendo simplemente la población humana, pero evidentemente si ustedes piensan cualquier fenómeno y tienen una población humana de este nivel, estamos alcanzando ahora, siempre le digo a mi alumno ya cercano a cumplir los 50 años, que en el periodo de mi vida, digamos, se ha duplicado la población mundial, es decir,
pasamos de 4.000 a 8.000 millones de habitantes en el planeta. Entonces, obviamente vamos a tener un impacto de eso. Y todos los informes internacionales están indicando que así es, ¿ah? Que el impacto del ser humano en el planeta es enorme, y que algo tenemos que hacer para parar esta crisis, ¿no? No es solamente una crisis climática, sino que también es una crisis mucho más grave, ¿no? Mucho más profunda, que está ocurriendo a nivel mundial. Hay unas personas en la sala de espera, no sé si ustedes las pueden admitir. Ya, gracias. Eso. Y lo que tenemos entonces es una crisis mucho más grave, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Y una de estas crisis que está provocando, digamos, estos son las especies invasoras. Yo no sé qué tan familiarizados están ustedes con los conceptos de especies invasoras, pero básicamente es una especie invasora, es aquella especie que no es nativa de un lugar y llega a esta determinada región y se vuelve altamente invasora, es decir, expande su población y genera un impacto en ese lugar, ¿ya? Eso es lo que nosotros estaríamos denominando entonces una especie invasora, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿podemos aprender algo de las pandemias o de las epidemias respecto a su funcionamiento, a su avance, que nos pueda servir para manejar las especies invasoras? O al revés, ¿podemos aprender algo de lo que sabemos de las especies invasoras para manejar una pandemia? Y para eso, ¿no es cierto?, tenemos que entender esto de las especies invasoras. Como yo les indicaba, son todos los organismos que existen a nivel global, y que cruzan fronteras de manera siempre transportada por el hombre, ya sea en forma intencional o no intencionalmente, pero que cruzan regiones biogeográficas las cuales no hubieran cruzado si no estuviera el ser humano llevándolas, ¿ya? Entonces, estas son las que van a transformarse, primero en especies introducidas y luego, con el paso del tiempo, y si hay un match, si hay un cruce entre su biología y la zona receptora, van a lograr, ¿no es cierto?, establecerse para ser finalmente altamente invasoras, ¿no? Y así hay muchos ejemplos que uno le puede dar. Probablemente ustedes también tienen algunos de estos que voy a mencionar. Estos son problemas que en Chile estamos lidiando. Uno de ellos es, nosotros le decimos esta mariquita, esta chinita invasora, que es este coleóptero, ¿no es cierto?, el coccinélido, que son altamente invasores. Fueron traídos como controladores biológicos, pero que una vez que se salieron de ese uso, simplemente se han trasladado a todo el sistema, a todo el paisaje, y están invadiendo una zona importante de Chile, ¿no? Y habiendo más de 4 especies nativas, ¿no es cierto?, sucede que estas especies tienden a ver, un segundo, bueno, estas especies invasoras tienden, ¿no es cierto?, a afectar a las especies nativas y a desplazarlas en el largo plazo, ¿ya? Y esto no está solamente ocurriendo en Chile, no está solamente ocurriendo en México, ¿no es cierto? No es un problema de un país, no es solo un problema de las islas, no es solo un problema de áreas naturales. Está ocurriendo en todos los lugares. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, la llegada de especies, según los registros históricos a nivel global, lo que conocemos como especies introducidas, del 1500. Y bueno, obviamente hay un sesgo, o sea, se sabe más de la especie invasora ahora que hay más científicos, que hay más registros, pero evidentemente hay un avance exponencial en la llegada de estas especies. De hecho, los colegas que trabajaron en este artículo, me gusta mucho este título, que dicen, no hay saturación en la acumulación de las especies invasoras o exóticas a nivel mundial.
Y eso es bien decidor el título, ¿no? O sea, que no estamos llegando a un plató, no es que decimos, no, ya las invasiones ya pasaron, esa cosa era algo de los tiempos de Cristóbal Colón, ¿no es cierto? Ahí habían invasiones, ahora ya se acabó. Todo lo contrario, lo que estamos viendo es una acumulación exponencial de especies, mientras más comercio, mientras más llegada de personas, más acumulación de especies. Y uno ve que hay relaciones súper importantes entre los distintos continentes, ¿ya? Muchos continentes, ¿no es cierto?, van a ir avanzando de un lugar a otro, ¿ya? Y mientras más comercio hay entre esos lugares, más flujo de especies va a haber, ¿no? Así hay zonas que probablemente van a tener menos flujo porque están más aisladas geográficamente y también más aisladas desde el punto de vista del comercio. Pero si ustedes ven, casi todas las áreas van a tener un influjo importante de especies. Y si uno lo mira esto a nivel global, ve que, ¿no es cierto?, aquellos países que tienen una mayor importación de bienes, también van a tener, ¿no es cierto?, también un mayor número de especies naturalizadas, ¿ya? Aquí aparece México, por ejemplo. Y eso significa, ¿no es cierto?, que incluso países que están en desarrollo, digamos que no son países, porque uno tiende a pensar, no, este es un problema de los países desarrollados, nuevamente, siempre mirando el problema del otro de la persona, pero del otro lado. Pero no, también tenemos problemas nosotros como países en desarrollo. Chile, México, aquí aparecen como importantes en estos temas. En el caso que yo conozco más, que el caso de Chile, hemos hecho algunos estudios, se ha ido avanzando en entender la importancia de algunas especies, pero la verdad es que todavía las autoridades tienden a pensar a esto como algo bastante anecdótico, ¿ya? Como a diferencia, lo hemos hablado bastante esto con algunos colegas, el cambio climático es algo que afecta a la gente directamente, ¿no? Si la temperatura aumenta, si llueve más, la gente lo ve inmediatamente en su casa, ¿no? Si ve que se inunda, que se le destruye su calle porque pasa un río encima de lo que era usualmente su avenida para ir a trabajar, es bien distinto a que ande una pequeña especie que quizás incluso encuentra hasta bonita, ¿no? Un conejo, por ejemplo, ¿no? Pareciera como que no hay mucho problema. ¿Qué problema va a haber que haya un conejo? En el caso de Chile, por ejemplo, tenemos castores que son del hemisferio norte. ¿Sí? Entonces puede decir, ok, no pasa nada. El problema es que esto va generando, acumulándose especies. Entonces, al final, el impacto de estas es importante. Y la percepción de las personas puede ser bastante baja de este impacto. Quizás la gente se asusta cuando ve una especie, por ejemplo, una avispa, ¿no? Una avispa o un insecto muy dañino. Eso le produce un poco de temor y por lo tanto ahí toma alguna acción. O alguna maleza que no tiene ninguna utilidad. Pero en muchas especies tienden a veces pasar desapercibidas. Y eso es un riesgo porque nos vamos acumulando especies que hacen cosas que las especies nativas no hacían y muchas veces son un detrimento tanto a la biodiversidad como también al ser humano. Entonces, hace 2 años, cuando ya partió la pandemia, un poco en el cierre que estábamos, con mi colega Martín Núñez y el colega Anthony Ricciardi, Martín de Argentina y Anthony de Canadá, empezamos a pensar qué había en común entre las especies invasoras y una pandemia, ¿no? Es que cuando empezamos esta idea estamos hablando abril del año 2020, ¿no? Entonces estábamos pensando, ok, ¿qué cosas se parecen, qué cosas son distintas? Y uno puede empezar a hacer ciertos paralelos entre ambas cosas, ¿no? Y publicamos este artículo en la revista Trends in Ecology and Evolution, que es bastante prestigiosa para este tipo de información, y nos llamó mucho la atención lo rápido que fue aceptado, ¿no es cierto?, el interés que suscitó, y es porque realmente creo que de alguna forma a veces uno no ve las cosas bastante sencillas. O sea, era algo que hace mucho tiempo los ecólogos de invasiones estaban hablando. ¿Qué parecido hay entre especies invasoras y enfermedades? ¿Cómo los patógenos se mueven? ¿Cómo se mueven las especies invasoras? Entonces aquí, en este gráfico, uno puede ver, ¿no es cierto?, una especie invasora va a evolucionar,
aquí abajo vamos a tener la especie invasora, que la representamos con un jabalí, y aquí arriba tenemos al virus zoonótico emergente, como el SARS-CoV-2, ¿cierto? El COVID. Y uno va a tener ciertas etapas, y si uno se fija, va desde la evolución del patógeno, o la evolución de la especie invasora, como por ejemplo, en el caso de los patógenos, va a ocurrir este spillover, este derrame hacia los seres humanos, y los seres humanos van a ser los dispersores en sí mismos de este elemento, ¿ya? Pero si uno piensa, esto va a ser un poco diferente, ¿no es cierto?, en el caso de que con la especie invasora. ¿Por qué? Porque las especies invasoras no llevamos, como seres humanos, no llevamos la especie dentro de nosotros, sino que simplemente la llevamos abusada a nuestra actividad, ¿cierto? Un jabalí, obviamente, lo llevamos ya sea como, por ejemplo, como un coto de caza, es decir, lo llevamos para que, o como alimento, ¿no? Como para crianza como alimento. Entonces, es un poco diferente el escenario, pero los pasos son más o menos parecidos: la evolución, la adaptación, el crecimiento exponencial, el impacto, y aquí también un poco los escenarios. En una pandemia esperábamos, ¿no es cierto?, quizás esperábamos que el virus rápidamente bajara su impacto, ese es el escenario positivo para el ser humano, y hemos visto que ha sido más bien así, ¿no?, intermedio, que no ha sido rápido el proceso. Con las especies invasoras también, quizás tendemos a pensar que los impactos van a siempre subir con una especie determinada. Bueno, puede que no siempre se mantengan o suban, sino que puede que en algún momento empiecen a bajar. ¿Cuándo bajarían para una especie invasora? Cuando haya, por ejemplo, acumulado organismos predadores, cuando la especie invasora empiece a tener agentes patógenos que la afectan, o cuando hagamos acciones de manejo que reduzcan sus poblaciones. Entonces, este paralelo nos llevó a pensar también en otras cosas. Por favor, vayan anotando sus preguntas, o si hay algo me paran nomás y con gusto les puedo contestar. Pero si no, pueden anotar sus preguntas y quizás escribirlas ahí en el chat, o me las hacen al final de la presentación. Entonces, pues, seguimos trabajando con los otros colegas. Hicimos un grupo un poco más grande, liderado por la colega Montserrat Vilá, que es de España, viendo esta idea de las especies invasoras, ¿no es cierto?, cómo también podían aportar a entender mejor las enfermedades emergentes, ¿ya? Y aquí se abre toda una puerta que es súper linda, y que ojalá algunos de ustedes se entusiasmen en tratar de entender mejor cómo estamos interactuando con este mundo que nos rodea, con el componente biológico del mundo, y cómo muchas de las cosas que hacemos en especies invasoras están replicándose en la epidemia sanitaria, ¿ya? Y quizás hay mucho más que podríamos hacer para tener un marco común de bioseguridad, ¿ya? La palabra bioseguridad tiene mucho más que ver en este caso, no con las cosas que pasan solamente en el laboratorio, sino la bioseguridad entendida cómo nos relacionamos con la naturaleza para que nuestra interacción sea segura para la naturaleza y segura para nosotros, ¿ya? Y eso se puede aplicar tanto a organismos que afectan el mundo natural, como las invasiones biológicas, como también aquellas enfermedades que afectan nuestra salud, ¿ya? Y esto se construye también en un concepto que quizás ustedes han escuchado, que se llama una salud, ¿no? O one health. La idea, ¿no es cierto?, es que podemos conservar, o sea, que podemos manejar la salud y las interacciones zoonóticas como de una manera mucho más integrada de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Ahora, cuando nosotros surgimos esta idea del COVID como una especie invasora, también había críticas, ¿no? O sea, porque igual la primera crítica que ustedes ya se la están haciendo, ¿no? Realmente es un virus, se puede hablar que es un organismo vivo, ¿no? Y para mí la respuesta es sí,
no está zanjado 100% porque obviamente no es una célula, sino que es más bien un material de material genético que se replica y solamente se replica en la presencia de un hospedero, etc. Pero si lo pensamos, tiene varias cosas que son del organismo, ¿no? O sea, se evoluciona, se reproduce, ¿ya? Va cambiando, se va adaptando a las distintas condiciones y perdura en el tiempo, ¿no? Y eso yo creo que lo hace bastante vivo, ¿m? O por lo menos podríamos decirlo cuasi vivo, ¿ya? Y con eso es suficiente como para hacer el paralelo conceptual, ¿ya? Entonces vamos a considerar que un organismo es un organismo súper simple que nos hace la vida absolutamente terrible, ¿no es cierto? Y bueno, puede causar la muerte, obviamente, ¿ya? Y si uno mira, cuando empieza a mirar cómo se trata todo esto en términos de epidemiología, son más o menos los mismos conceptos que usamos nosotros en invasiones biológicas todo el rato, ¿no? Por ejemplo, que una persona podía infectar en 5 días a 2,5 personas, que este virus es súper contagioso, y es más, cuando han aparecido distintas variedades, en distintos, claro, distintas variedades, entonces variantes, bueno, no sé, esta variante Omicron es más que la Delta, es más contagiosa. Entonces, estamos viendo también evolución de estos organismos. Y de hecho, eso es otra cosa súper entretenida del virus, ¿no? Que se sabe, ¿no es cierto?, en el caso de SARS-CoV-2, se sabe con un nivel de detalle todo lo que ha pasado, que es increíble, ¿no? Entonces uno puede evaluar todos estos elementos sumamente interesantes y nuevamente hacer el paralelo con la especie invasora. Oye, uno trae un par de insectos, no sé, ¿cuántos tiempos se requiere para que esos insectos empiecen a hacer un problema en una región? Probablemente más tiempo que el COVID, obviamente, porque son procesos más lentos las invasiones biológicas. Y empezamos también fue muy interesante ver cómo los ciudadanos empezaron a entender las curvas exponenciales. De hecho, yo creo que hasta antes de la pandemia muy poca gente entendía las curvas exponenciales. Todavía yo creo que hay personas que aún que hayan visto esto en la televisión 1000 veces, todavía no les cabe mucho en la cabeza esto de la exponencialidad. Pero hemos visto, y quizás más, y lamento no haber podido poner una imagen más actual, de ver estas curvas que bajan y suben y bajan, ¿cierto? Eso, ¿qué nos están indicando? Que son procesos biológicos, ¿cierto? Que sube una curva, baja, ¿ya? Aquí hay algunos del año pasado, que vimos hasta abril del año pasado, que un país subía, bajaba. Entonces, eso usualmente para la persona que está en la casa preocupado de contagiarse es como extraño, o sea, ¿por qué va a subir y va a bajar después si ya se eliminó? Y es por eso ahora la crisis que hay ahora de salud tiene que ver con eso, porque los países no tienen cómo informarle a las personas que hagan lo que hagan, biológicamente el virus no se va a ir. Les cuesta eso porque las personas creen que es culpa de los gobiernos, pero en el fondo, y esto lo hablábamos con otro colega europeo el otro día, daba lo mismo lo que los países hubieran hecho. Al final era como esos juegos que uno, no sé si ustedes se acordarán de esos juegos que uno jugaba a veces cuando jugaba el flipper, que llamábamos en Chile, que tiraba una bolita hacia arriba, y la bolita pegaba varias vueltas, pero finalmente tarde o temprano caía, ¿ya? Lo mismo pasa con el virus aquí. Biológicamente, tarde o temprano van a haber estas olas, y tarde o temprano, ¿cierto?, la mayor parte de las personas va a haberse infectado o, a menos que se haya vacunado, haber tenido una resistencia inducida por la vacuna. Pero no hay otra. Biológicamente no te puedes escapar. El virus está ahí y actúa como un organismo biológico. Y eso, y la limitación, en una de las entrevistas que vi de esto, se me ocurrió la idea, es como que los seres humanos somos como cuando uno tiene una placa Petri, ¿no es cierto?, una placa de laboratorio, y le pone una bacteria en una esquina y ve cómo crece. Nosotros somos como el líquido de la placa Petri, y este virus es como la bacteria que se expande, ¿no? Porque somos alimento para el virus, ¿ah? Somos el medio por el cual se reproduce, ¿no? Entonces, finalmente, habiendo seres humanos,
va a haber virus, ¿ya? Y esto ocurre con las especies invasoras. Es súper entretenido ver que también ocurre con las especies invasoras. Ustedes pueden poner una especie invasora y si las condiciones son adecuadas y hay organismos con los cuales puedan predar o las condiciones climáticas son las adecuadas para que la planta crezca, va a empezar en una esquina del sistema y va a aumentar su población y va a expandirse. Y esto no hay mucho que hacer, excepto que si nosotros hacemos acciones de manejo en etapas tempranas, podemos reducir la velocidad o incluso podemos, al menos momentáneamente, erradicar la planta o el organismo de ese lugar, ¿ya? Esta es una curva de invasión que es bien común, se utiliza mucho para decir que más vale, como siempre, ¿no es cierto?, prevenir, erradicar tempranamente, a tener que estar gastando muchos recursos en el control en el largo plazo. Y así, bueno, hay muchos paralelos que uno puede ir haciendo, pero lo interesante, yo les decía, es que del COVID se sabe tanto. Entonces, todavía no hemos llegado a esta etapa de ponernos a pensar qué podríamos aprender del COVID respecto a especies invasoras. Creo que van a haber muchos años de aprendizaje y yo creo que hay mucho desarrollo teórico en relación a esto. Esto, por ejemplo, era algo tan sencillo como meterse en un sitio web y poder ver en el mundo las tasas de infectación por país, etc., ¿no? Y uno puede verlo esto en los distintos años y el nivel de detalle que hay y también el nivel de detalle que hay de las variantes, por ejemplo, que había de los distintos componentes genéticos de los distintos variantes COVID es enorme. Entonces, de a poco nos fuimos dando cuenta, ¿cierto?, que podíamos traquear el COVID mucho más, ¿no? De hecho, estos colegas incluso fueron más, lo publicaron incluso un poquito antes que nosotros, publicaron esta idea de que del COVID se podía, iba a ser la invasión mejor traqueada, ¿no?, mejor seguida de la historia, ¿no? Porque obviamente íbamos a saber el registro exacto, ¿no? No se equivocaron nada en su aceleración, ¿no? Era increíble cómo íbamos a poder saber con esta especie invasora cómo estaba en cada momento, más que ninguna otra, ¿no? Por su importancia para la salud humana. Bueno, igual quedan preguntas, ¿no es cierto?, respecto sobre los orígenes de la especie y todo eso, y la verdad que yo no soy epidemiólogo y no voy a referirme tanto a eso, pero sí quiero mostrarles que también hay que dejar de pensar que estos eventos como lo del COVID son tan escasos, ¿ya? Además uno tiene también una tendencia prejuiciosa, diría yo, a pensar que vienen de zonas tropicales, ¿no es cierto?, como que hemos visto muchas películas donde nos muestran eso. Pero si ustedes se fijan, las enfermedades emergentes vienen de todas las latitudes, ¿ah? Piensen aquí, Norteamérica tiene muchas enfermedades. ¿Y cuándo se producen esto? Aquí no aparece Chile, pero en Chile tenemos el hantavirus, ¿no? Virus hanta, que es súper complejo. ¿Cuándo se producen? Se producen cuando hay mucho contacto entre seres humanos y organismos naturales. Y a veces hay un organismo puente, ¿no es cierto?, que hace que se levante este riesgo. Pero si se fijan ustedes, esto está a nivel global. Y entonces, veamos esto y sumémosle la curva que les mostré al comienzo de crecimiento exponencial, ¿ya? Entonces uno queda, wow, o sea, tenemos mucha más gente en el mundo. Tenemos mucha más destrucción de bosque en el mundo. La gente le encanta hacer también vida al aire libre. Entonces tenemos mayor posibilidad de contagio. Y aparte, tenemos algo que antes no había, que es el transporte. O sea, ustedes se suben en un avión, yo estaba leyendo el otro día, va a haber un avión directo, 20 horas va a demorar desde Sydney a Londres. O sea, nunca había un vuelo tan largo en distancia. Entonces, la conectividad, y entonces en menos de 24 horas, una persona se puede haber comido un sándwich con una bacteria, una Escherichia coli especial, con una cepa diferente, con una variedad diferente. Se la come el sándwich acá,
no siente ningún efecto y está en el hotel en Londres y está liberando ese agente a las aguas, ¿no es cierto?, de Londres, ¿ya? Imagínense entonces ustedes la rapidez con que estamos llevando un posible, o una persona se contagia algo más pulmonar, ¿no es cierto?, más respiratorio, y durante el viaje contagia a todos los pasajeros y llegan a Londres y eso se dispersa. O sea, y eso puede ocurrir en 24 horas. O sea, es algo que es casi impensado antiguamente, ¿no es cierto? Y eso lo estamos viendo de todos lados. Aparte, digamos, la gente está moviendo no solo ellos, sino que están moviendo equipaje, automóviles. Por ejemplo, hace poco, cuando terminó la pandemia, en Chile se empezaron a comprar muchos autos, y en los autos venían insectos invasores. Entonces estamos llegando, ¿no es cierto?, con una cantidad de organismos. Esos insectos pueden traer también patógenos, ¿no? Por ejemplo, podrían ser mosquitos con malaria. En Chile no hay malaria, se ha erradicado, pero las condiciones climáticas permiten que hubiera malaria en algunas zonas. Entonces podemos reinvadirnos con ese tipo de organismos. Entonces, esto no termina nunca, ¿no? No es algo que va a terminar. Y como les decía yo, va a haber, ¿no es cierto?, mucha llegada de estos organismos a nivel global, y vamos a tener, ¿no es cierto?, zonas donde hay más de estos organismos que se vuelven patógenos, ¿ya? Y más que nada tiene que ver con el nivel poblacional. Por ejemplo, aquí muestran India, China, ¿no es cierto?, sudeste asiático, pero más que nada tiene que ver con la cantidad de habitantes. Bueno, y los patógenos no son tan sencillos, de su evolución no es tan sencilla, a pesar que son organismos tan sencillos, pero aún no se sabe muy bien. Por ejemplo, los saltos, había otros que se sabía que pasaban por pangolines, por camellos, etcétera, porcino. Y como ustedes probablemente han leído, lo del SARS-CoV-2 todavía está en la duda qué animal fue el paso intermedio. Y esto, ¿no es cierto?, nos lleva a una crisis zoonótica importante, así que también es como un llamado a atención, ya no tanto solamente las invasiones biológicas, sino nuestra relación con la naturaleza, a evitar esta relación tan nefasta que hemos tenido, ¿no?, quizás también asociada a nuestra dieta tan carnívora, ¿no?, que nos hace que nos acerquemos más a estos patógenos, cortemos el bosque, y fundamentalmente, por ejemplo, una cosa que a mí me impacta, pero ustedes pueden ir a Estados Unidos, a Nueva York, y comprar en Nueva York carne de África, de los distintos animales que hay en África. Y eso no es que esté permitido, sino que simplemente lo hacen contrabando. Pero son capaces, tanto el dinero que la gente paga por comer, no sé, qué carne de animales silvestres, que son capaces de ocultar esa carne y traspasar incluso los controles de bioseguridad. Entonces, igual como seres humanos tenemos que replantearnos un poco nuestra relación con la naturaleza. No puede ser esto de que yo hago lo que quiero, porque finalmente todo esto va a ser un impacto tremendo para nosotros y para la otra gente que vive cerca nuestro. Aquí yo les comentaba esto de la evolución, y nuevamente esto está hasta junio del 2020, no lo miré hoy día, pero debe estar muy impresionante cuánto han sido las variaciones. Es la filogenia, ¿no es cierto? La filogenia, las variaciones genéticas que ha tenido el virus SARS-CoV-2 desde el 2020, pero bueno, como insisto, no lo actualicé, pero era súper claro que empezaban a haber nuevas variantes, y en un momento se le empezó a poner los nombres de los países donde aparecían, pero después se trató de evitar eso, se le pusieron las letras griegas, pero lo que sí uno podía entender mucho de cómo estaba esto expandiéndose, ¿ya? Y nuevamente el nivel de secuenciación del SARS-CoV-2 es enorme. Ningún organismo, yo creo, a nivel mundial se ha secuenciado tanto como este, producto, digamos, de su alto impacto de salud. Así que aquí hay más de eso, y lo más increíble de todo esto es que son datos públicos, y cualquiera de nosotros podría estudiarlos y analizarlos. Esa es la figura anterior, esta era 2020, y esta era 2021, que ya mostraba otras nuevas cepas que estaban surgiendo. Así que esto fue cambiando mes a mes, ¿no?
Y han habido ya muchos papers respecto a esto, por ejemplo, diferenciar una población particular en un país, etc., ¿no? Y esto mismo, si piensan, lo hemos hecho nosotros con especies invasoras. Yo, por ejemplo, he participado más como colaborador en un paper para entender la genética de acacia de albata. Acacia de albata es un árbol invasor. Claro, pero hemos usado ¿cuántas muestras? 100, 200 muestras. No miles y miles de muestras como se ha hecho en este caso con el SARS-CoV-2. Entonces, la cantidad de datos que hay es enorme. Aquí hay algunos ejemplos de estos de plantas que les decía yo. Este es el caso de Plantago lanceolata. Yo les decía que yo también he visto, ¿no es cierto?, con otra especie, ¿no?, con acacia, etc. Pero hay mucho que aprender en ese sentido. Bueno, el rol del transporte también ya algo lo discutimos, ¿no? Piensen ustedes también los cruceros, ¿no? Los cruceros fueron como el centro, seguro ahí en México ustedes sufrieron también el mismo tema de que los cruceros fueron los primeros lugares donde llegaba el SARS-CoV-2, el COVID a las costas, porque son verdaderas ciudades, con gente que está haciendo de vectores, o sea, los humanos somos vectores de este organismo, pero también podría ser que hubiera también otros vectores invasores dentro del mismo barco, ¿no? Y el flujo es enorme, y si a esto le suman el flujo aéreo, es enorme, ¿no? Y estamos moviendo mucho bienes y servicios. Estamos moviendo gente, estamos moviendo equipaje, es enorme, ¿no? Aquí puse una foto de este avión, el más grande del mundo, que se descontinuó incluso el Airbus 380, ¿no? 2 pisos completos. Cabe un montón, cabía en un momento creo que 600 pasajeros aquí. Entonces imagínense 600 pasajeros con 2 maletas cada uno, cuántas cosas pueden ir ahí, ¿no? Y lo mismo, ¿no es cierto?, el caso de especies que, por ejemplo, pueden llevarse en embarcaciones o en embarcaciones anfibias o en estos casos de aviones que hagan amarizaje, ¿no es cierto? Entonces, aquí el caso del molusco cebra, ¿no? Entonces yo creo que estamos frente a un episodio histórico increíble y vamos a seguir viendo invasiones a nivel mundial de todo tipo de organismos, incluyendo aquellos que nos afectan directamente como seres humanos. Este es un mapa, ¿no es cierto?, de las zonas de hotspot, y uno ve que hay ciertos lugares que tienen más o menos invasión, pero en realidad también tiene que ver mucho con la detección, ¿ya? Si hay más detección, aparecen más coloreados porque hay más esfuerzos para detectar esas especies. Hay otros organismos que también son preocupantes y se ha evaluado, y lo interesante es que hay registros bastante detallados, pero no tan detallados, insisto, como las pandemias. Entonces quizás ahí es donde está lo que podríamos realmente como ecólogos de invasión aprender bastante las pandemias. Quizás lo que podrían aprender los epidemiólogos de invasiones tiene que ver con la diversidad de tipos de invasión que hay, ¿ya? Porque ha habido muchos tipos de invasiones distintas biológicas. Entonces, yo creo que hay mucho ahí que podría servirle a los médicos para entender, o sea, a los epidemiólogos, para entender qué podría pasar con otros organismos que aún no han saltado, digamos, que no han surgido como epidemias o como pandemias. Así que yo creo que ahí hay harto que hacer, y espero que en algún momento pronto, digamos, poder generar esta sinergia mayor entre ambas disciplinas. Hay cosas como bien entretenidas. Yo estudio pino, más que nada trabajo con plantas, entonces estudio pinos y vemos los pinos cómo avanzan, cómo se mueve la semilla. Pero en el comienzo de la pandemia todos estábamos expertos en cómo, y todavía un poco, si nos preguntan, sabemos mucho más de la dispersión, ¿no?, de la saliva, de los micropartículas, ¿no es cierto?, que cuánto, si tosemos, cuánto llega más allá. Es los mismos conceptos si uno piensa a una invasión de pinos en una estepa, ¿no? Son procesos muy parecidos.
Y también, ¿no es cierto?, podemos hablar de que el virus también afectó a las personas, también probablemente en ámbitos diferentes, la genética de las personas tuvo no un rol, y podemos ver, por ejemplo, una especie invasora que invade en Portugal, es la misma que invade en Chile, las fotos son de dos países distintos, aunque se vean tan igual, y podemos entender quizás qué procesos hay de diferencia entre ambas especies. Así que hay mucho que aprender respecto a esto, lo que llamamos la ecología comparada entre distintas regiones. Y también podemos aprender a medir los impactos, ¿ya? Cuando empezó la pandemia, quizás nos quedamos con la idea, bueno, lo más terrible, ¿no? El nivel más alto de daño, que es la muerte, ¿no? Pero de a poco empezamos a estimar también los costos, cuánta gente no está yendo a trabajar, cuánto se ha desviado, cuánta gente se enferma de otros temas porque los hospitales no podían atenderlo. Lo mismo podríamos pensar en el tema de especies invasoras. Quizás a veces tendemos a pensar, el impacto más importante de una especie invasora es si extingue a otra especie o si preda sobre otra especie. Pero ¿qué tal de los otros impactos que es el desplazamiento lento de una especie? O el tener que dedicar recursos para conservación, en vez de conservación, dedicarlo a eliminar la especie invasora. Entonces ahí también podemos aprender de esta parte más social, socioeconómica del tema. Hay mucho que ver sobre los impactos de especies invasoras que recién estamos raspando la superficie. Y cuando se dice cuantifiquemos cuánto impacto genera una invasión, aún estamos muy lejos de eso. Por ejemplo, los impactos, como decía yo, lo más importante a veces se ve la predación, la eliminación de una especie. Pero ojo, que eso es solamente una parte menor. Hay otros impactos que quizás pueden ser más a largo plazo, como ir de a poco afectando tanto una especie que ésta se va extinguiendo, ¿sí? O otros impactos que son mucho más sociales, como por ejemplo asociados a los regímenes de fuego. Cuando una especie invasora genera cambio en el combustible, también está generando entonces también cambio en cómo la gente se relaciona con el paisaje y en la calidad de vida de las personas, ¿ya? Entonces, nuevamente, un paralelo interesante a entender entre especie invasora y pandemia es como, ¿cuál es la sumatoria de todos estos costos? ¿Cuál es el daño total a los ecosistemas y al ser humano? Esta era una diapositiva para los amigos de Colombia, ¿no es cierto? Que, bueno, y ahora había novedades que se declaró, ¿no es cierto? Por ejemplo, los hipopótamos como especie invasora en Colombia, y ahí uno ve también las dificultades en la toma de decisión, y ya uno entra ya en una arena mucho más social, si uno haría o no haría algo respecto a las especies como los hipopótamos, ¿no? Que son especies invasoras, pero que a la vez tienen un carisma para la gente importante. Entonces, vamos a aprender que cualquier acción de control, ya sea para una pandemia o para una especie invasora, va a requerir tanto políticas públicas como también acciones a nivel individual. No se puede pensar una cosa sin la otra. O sea, tiene que haber políticas públicas, pero también tiene que haber una educación a nivel de personas. Es decir, el uso de la mascarilla, no sé cómo habrá sido en México, pero piensen ustedes lo mal que les fue en países como en Estados Unidos o en Europa, gente muy rebelde que no quería usar la mascarilla. Eso tiene que ver con educación, con entender que es un virus, que esta mascarilla ayuda. Lo mismo podemos pensar con una alga que se mueve en un bote. Si sabemos que esa alga está ahí, si sabemos cómo limpiar los botes, tenemos menos riesgo de llevarle el alga. Pero si estas personas no han sido educadas, no están concientizadas respecto a este tema, mal lo haremos respecto a eso, ¿no? Por mucha política que haya al respecto, si no hay el apoyo ciudadano a esa política, estamos mal. Entonces, se pensaba que en algunos momentos de la pandemia también fue muy interesante ver cómo distintas herramientas de control hicieron la diferencia. Se acordarán ustedes el caso de Nueva Zelanda, ¿no? Que mantuvieron casi COVID-0 casi 2 años, ¿no? 1 año y medio. Pero ahí es donde también
viene el golpe de realidad. Después de que bajaron ese extremo del COVID-0, se les vino igual la ola, pero estaban ya mucho mejor preparados. Porque la biología no se puede, por mucha acción de manejo, la biología estaba ahí y la biología mandaba en este caso. Bien, bien interesante lo que pasó ahí en Nueva Zelanda. Entonces, si se toman medidas, se pueden hacer cosas, se pueden cambiar, lo que se habló al comienzo de la pandemia, aplanar la curva, no sé si recordará. Pero esto también ha sido interesante. Y también el rol de la ciencia, del negacionismo versus entender qué está pasando, ¿no? O sea, el negacionismo de la pandemia llegó hasta niveles impresionantes, como el presidente de un país tan importante como Estados Unidos, que estaban diciendo que eran alarmistas, cuando las personas se morían ahí, ¿no? De hecho, hay resultados que ya muestran que hay una disminución en la esperanza de vida de los países más ricos del mundo en unos 3 años. La esperanza de vida se redujo durante la pandemia, lo que es bastante. Así que, bueno, y nosotros en Chile también tenemos ejemplos en que, por ejemplo, que las empresas también dicen, no hay problema con que se me escapen los salmones son introducidos en Chile, no son nativos, se comen todas las especies nativas, y las empresas salen a decir, no pasa nada, cuando toda la evidencia indica lo contrario, ¿no? Entonces también tenemos negacionismo también en especies invasoras. Bueno, lo del control ya les comentaba, ¿cierto? El control, más vale prevenir que lamentar, y cuando uno empieza a hacer el control, lamentablemente el control de especies invasoras, al no afectar directamente al ser humano, ha sido mucho más tardío y más reducido comparado con el control sanitario. Y muy pocos recursos invertidos, ¿no? En Chile, por ejemplo, el control de plantas o el control de este bisón que se alimenta de especies nativas de aves, o la chaqueta amarilla, es realmente incipiente, como les indicaba yo en esta curva. Entonces, si uno controla más temprano, debiera contener estas poblaciones y debiera reducir el riesgo finalmente de gastar millones y millones de pesos, dólares, lo que sea, en este problema. Y hay diferencias también, por ejemplo, afortunadamente frente al COVID tenemos una vacuna, aunque hemos visto que la vacuna ayuda a reducir la intensidad de la enfermedad, pero no que se produzca la enfermedad. Pero contra especies invasoras no hay vacunas, solamente prevención y control, erradicación temprana, pero no hay una vacuna, no hay una cosa también tan simple, digamos, como una vacuna. No puedes vacunar a los ecosistemas, los puedes hacer más resilientes a las invasiones, más resistentes también, pero no hay una vacuna única. Bueno, ya voy llegando ya al final de la presentación, y aquí estaba la idea, ¿no es cierto?, de ir conectando entonces esta idea de prevenir los impactos, y se ha ido hablando cada vez más en prevenir las pandemias, prevenir estas especies zoonóticas que se van, estas enfermedades zoonóticas. Y para eso se utilizaba mucho el concepto de una salud, ¿ya? El enfoque de una salud básicamente lo que hace es unir estos componentes de salud humana, salud del medio ambiente y salud animal en un concepto más unificado, en el cual hay una suerte de potenciamiento positivo, en el cual el ser humano, ¿cierto?, y el ambiente están más resguardados si es que estas cosas se van de la mano, ¿ya? Este enfoque de una salud o One Health es bien llamativo y se iba expandiendo. Primero solamente se hablaba del tema de enfermedades zoonóticas, pero también yo creo que se expande al tema de otro tipo de enfermedades, incluso en términos de enfermedades por contaminantes, etc. ¿Ya? En el campo de invasiones biológicas también ha habido un incipiente movimiento hacia un concepto que hablamos de una bioseguridad, ¿ya? Así como One Health, One Biosecurity. ¿A qué se refiere con bioseguridad? Se refiere, como les decía, no solamente a la seguridad del laboratorio, no es biosafety, como seguridad del laboratorio, sino tiene que ver con la seguridad de todo el ecosistema, ¿ya? Y en ese sentido, esta aproximación de una bioseguridad permite
enfrentar de forma más holística el problema de las especies invasoras, ¿ya? Y aquí consideramos tanto la salud animal, la salud ambiental, la salud de las plantas y la salud humana, pero cómo todo esto se relaciona también con el movimiento, en sentido bien amplio, el movimiento de especies a nivel mundial, ¿ya? Porque el movimiento de especies abre, ¿no es cierto?, la posibilidad de que haya estos procesos de invasión, y al mover especies, al producirse invasiones, se aumenta la probabilidad de este tipo de problemas. En un caso ahí como particular, los mosquitos, ¿no? Que obviamente si los manejamos bien, podemos reducir ese impacto. Así que estamos en un tiempo complejo en que debiéramos hacer mucho más para evitar estas pandemias, pero a la vez, desde el punto de vista científico, es bastante interesante lo que está sucediendo. Es como una triste desenlace, lo sabían los científicos, sobre todo, quizás no tanto puedo hablar yo como ecólogo, pero muchos que trabajaban en esto de enfermedades zoonóticas sabían que esto iba a suceder. Y que teníamos, y si hubiéramos hecho quizás mejor esfuerzo, se hubiera reducido la posibilidad de que ocurriera. Así que ¿es el COVID o no una invasión biológica? Creo que les he mostrado varias cosas que muestran que sí hay paralelos, ¿ya? Cuando uno dice paralelos no significa que son iguales, pero sí hay paralelos que uno puede aprender, que puede entender. Y tiene que ser siempre, digamos, bastante crítico respecto a esto, ¿ah? No puede llegar y decir, esto ocurre con enfermedades zoonóticas, por lo tanto debería ocurrir con todas las especies invasoras. No es tan así tampoco el asunto. Pero ya ahí les he repasado todos estos puntos que hemos visto. Así que hay mucho que aprender y aplicar y entender estas enfermedades o estas epidemias sanitarias como distintas etapas, ¿ah? Este es el paper de Vilá y colaboradores del año 2021, y aquí quizás si ustedes tienen tiempo pueden pegar una revisada, ¿no es cierto?, en la revista Bioscience, y pueden buscar información al respecto, y creo que hay bastante que pensar. Entonces, entender, ¿no es cierto?, que esta crisis continúa, tenemos mucho que aprender entre invasiones biológicas y epidemiología, y bueno, dejar también que sería muy lindo ver más tesis doctorales, más tesis de magíster trabajadas en estos temas, porque creo que hay mucho que hacer. Así que gracias por la atención y por abierto a cualquier pregunta que ustedes tengan. Sí. Correcto. Sí. Le agradecemos mucho su participación, doctor Aníbal, y si tiene saludos y felicitaciones, de hecho nos mandan saludos desde Perú, y sí también les mandamos saludos. Y bueno, una de las preguntas es por Kushner León. Dice, ¿podría hablar un poco más de cómo las 7 especies invasoras afectan a Chile? Me imagino que son las especies que puso en una parte de la pantalla, ¿no? Donde salía el castor y salían los otros animales. Sí, exacto, sí. Lo que pasa es que ahí lo que hicieron los colegas es un estudio que hicieron colegas de la Universidad de Chile, más que nada se eligieron estas especies como emblemáticas, ¿no?, de insectos, vertebrados, plantas, para poder de alguna forma ilustrar cuáles podían ser los impactos. Entonces, se eligieron simplemente esas como emblemáticas, ¿ya? Pero el efecto de especie invasora va mucho más allá que esas 7 especies. Así que son simplemente ejemplos de esas que son algunas que las personas ven como más invasoras y problemáticas. Sí, perfecto, gracias, doctor. También Sergio Camilo también da gracias por la charla y dice, ¿qué tan importante es hacer monitoreo en la naturaleza de los agentes biológicos patógenos? Y tiene otra pregunta. ¿Sabes si existe un modelo o protocolo que permita el monitoreo constante de esos patógenos, en particular sobre protozoarios parásitos? Es una súper buena pregunta, porque en realidad más que una pregunta debería ser una afirmación, y es que realmente necesitamos más monitoreo. El nivel de monitoreo de microorganismos es muy, muy bajo. El nivel de monitoreo de macroorganismos también es bajo, pero de microorganismos es aún peor.
Entonces, solamente se monitorean a nivel global aquellos que tienen un impacto ya reconocido a la salud humana. Por lo tanto, es difícil a veces detectar algo que no sabemos que va a tener un impacto. ¿Ah? Entonces, estamos esperando que las personas lleguen enfermas a un hospital y ahí cuando nadie pueda saber por qué está enferma, ahí vamos a empezar a ir a monitorear el agua que toman o qué sé yo. ¿Te fijas? No hay un monitoreo previo, solamente de aquellos patógenos, insisto, que se sabe que son muy pocos en realidad. Es como, porque obviamente los gobiernos, lo que debería hacerse ahora, si uno va para la solución, debería usarse mucho más lo que denominamos el ADN ambiental, ¿ya? El ADN ambiental debiera ser el sistema que uno utilizara, ¿no? Que tomar agua, por ejemplo, de los ríos, tomar agua del mar, qué sé yo, y simplemente tratar de trazar cuál es el genoma que está ahí de múltiples especies, y con eso ir detectando cambios. Pero lamentablemente no tenemos que yo, a mi conocer, no hay nada oficial al respecto. Y con los macroorganismos tampoco. O sea, se sabe muy poco, solamente se sabe aquellas plagas nuevas que entran, por ejemplo, los insectos. Cada país tiene su cortapisa, ¿no es cierto?, a la entrada de nuevos organismos, pero fundamentalmente se centran en aquellas plagas, ¿no? Y no en todos los organismos. Así que bastante que avanzar ahí. Sí. Hay muchas felicitaciones, doctor, así de diferentes asistentes. Y bueno, hay una Muchas pregunta gracias. que dice, a ver si la puedo, dice, en la imagen de las pandemias no solo vienen de Asia, y hay muchos ejemplos de enfermedades emergentes en Estados Unidos, ¿no? Bueno, quien la formula es Verónica Farias, pero ella indica, bueno, cuál es el motivo, pero no sé si podrías como poner en el chat, Verónica, como un poquito más a detalle la pregunta. Y si Básicamente sería entonces sobre los sesgos yo creo que los sesgos tal vez de de investigación. investigación. Bueno, o Ajá. sea, yo creo que ahí es un poco, hay dos cosas, como se mostraban en algunos de los mapas, Ah, donde hay más personas, en Asia, por ejemplo en India, sudeste asiático, mm, ha habido más investigación porque han surgido algunos de estas pandemias más mm, complicadas. mm, Um, pero también si uno mira y lo corrige por densidad poblacional, en todos los lugares donde hay ser humano están saltando estos organismos. ujú, Y eso yo creo que es bueno también que nosotros también, así como hemos tratado de sacarnos los sesgos culturales, los sesgos de discriminación, también hagámoslo en este sentido también. O sea, resulta que no es que haya regiones que sean más alta de concentración de estos organismos patógenos, sino que lo que pasa es que hay más personas en contacto con esos organismos, entonces por eso salta. O también a veces hay sesgo de investigación, es decir, hay lugares donde estaba más o menos centrado laboratorios que van testeando. Por ejemplo, el caso de los coronavirus, y aquí ha habido bastante polémica al respecto. Estaba todo este laboratorio en China asociado que estaba mirando esos virus. Entonces también, claro, surge habrá sido esto también una posibilidad de un contacto entre un científico, qué sé yo, etcétera. Pero más allá de eso, claramente va a haber lugares donde hay investigación y lugares donde no hay nada. Y lamentablemente yo creo que en Sudamérica tenemos muy poca investigación sobre patógenos emergentes. sí, Y en el caso de Chile es súper terrible. En Chile tenemos el virus Anta y se sabe hace muy poco que existe. Y lo más probable es que siempre ha existido. Pero los casos son pocos anualmente. Entonces ocurre en el campo, en zonas rurales, entonces la gente se muere de neumonía. Y probablemente la gente se moría de neumonía, pero en realidad era virus Anta. Y mm, eso yo creo que demuestra que la ciencia es sumamente importante. Es crucial y los países tienen que invertir en esto, no se hace gratis, ¿no? mm. Sí, gracias, doctor. De hecho, esta Verónica como que reformuló su pregunta, dice, ¿por qué hay tantas enfermedades emergentes en Estados Unidos, más bien? Bueno, una buena pregunta. Yo también me la hice cuando estaba hablando esta figura la otra vez. Yo creo que tiene que ver con el contacto con la naturaleza. Puede tener que ver con eso. Y con la investigación, pero puede también tener contacto que si se fijan, la distribución de las ciudades en Estados Unidos está muy ligada al paisaje.
Entonces hay mucha superficie de contacto con la naturaleza. Y eso también puede ser los ciervos, no sé si en México ustedes tienen el mismo problema de los tics, digamos, como, no sé, los tics, Garrapatas, las los garrapatas. garrapatas, digamos, Sí. sí. Las garrapatas que yo me acuerdo de haber vivido en Estados Unidos que se subían así muy, muy frecuente. Entonces, eso también te aumenta la posibilidad de enfermedades zoonóticas. Entonces, a veces también tiene que ver con condiciones, no lo estoy negando, digamos que hay condiciones ecosistémicas importantes. Y el querer vivir cerca de la naturaleza. Yo mismo vivo aquí, estoy mirando mi ventana y estoy bien rodeado de vegetación seminatural. Esto también aumenta las posibilidades de contacto. Y es un riesgo que como sociedad a veces no asumimos. Sí. Gracias, doctor. Y bueno, hay otra pregunta de esta Elizabeth Eugenia. Ella menciona que desde la bioética, por ejemplo, que igual se debería dejar de usar como fauna nociva y usar fauna en conflicto, ¿no? Porque entra en conflicto con intereses con otros animales, entendiendo que los animales no tienen intención de convertirse en un problema, ¿no? O de dañar. Y dice que para especie invasora existirá un término como otro término que tenga menor carga negativa, bueno, es lo que Sí. menciona. Y si, otra pregunta también que hace Eugenia dice, si los métodos letales que se utilizan contra la especie invasora son realmente efectivos. Sí, bueno, yo creo que todas las preguntas van a ir en ese sentido asociado a la ética, ¿no? Y yo tomo creo que hay un problema ahí que el lenguaje comenzó con un lenguaje muy asociado, claro, como al concepto de guerra, al concepto de invasión. Ahora, para los que estudiamos invasiones, yo no lo veo así tan asociado al tema humano, pero sí, bueno, ahora que uno no puede negar, digamos, hacer ese paralelo. Y quizás es hora en algún momento de cambiar la palabra. Así que sí es cierto el lenguaje, por ejemplo, la palabra alien, que se usa como introducilla, pero es muy derogativa en inglés, entonces hemos cambiado no nativa, que es más neutro. Entonces se han hecho algunas cosas y tenemos que hacer más, yo estoy de acuerdo. Y en el segundo punto, respecto a la ética y a los derechos de los animales y cómo hacer esto, bueno, creo que hay que mirarlo desde dos perspectivas. Sí es cierto que hay que buscar las formas más humanas, ¿no es cierto?, entre comillas, humanas, de manejar esta especie con el menor daño, digamos, y menor sufrimiento para ella. Pero por otro lado, también tenemos que mirar el sufrimiento de aquellas especies que son predadas por las especies introducidas. Por ejemplo, y uno podría hablar ahora de esto, pero pensar en un bisón, este bisón que come aves y qué sé yo, o un perro asilvestrado, puede comerse no sé cuántas aves en un periodo determinado de tiempo. Entonces, es difícil evaluar y decir, no voy a hacer ningún control letal porque eso sería inhumano. Entonces, hay que balancear las dos cosas. Yo creo que a veces, y hay que tener esos debates y conversarlo y hacerlo en el consenso más adecuado posible. Pero creo que tampoco uno puede ser tan idealista en pensar que no va a haber ningún daño. Siempre va a haber algún daño en esto. Ahora, nuevamente, respecto a la llegada de nuevas especies, yo sigo pensando que la prevención es sumamente importante. Todavía no hemos visto ni la punta del iceberg respecto a invasiones. Si la tasa de movimiento de seres humanos sigue así como está y las barreras son tan bajas a la entrada de especies, vamos a tener muchas más especies invasoras. Entonces, hay que realmente hacer un esfuerzo importante en frenar este proceso de homogenización global que tenemos. Claro, sí. Gracias, doctor. Sí, de hecho, aquí en México tenemos también un fuerte problema con especies invasoras, sí, de varios tipos, así desde peces justamente hasta plantas y sí. A ver, hay otra ponente, hay otra, dice Diana Pardo, que está el arco. Es más bien, solamente es un comentario lo que pone esta Diana Pardo. Dice, bueno, si no hay más preguntas o si pueden formular sus preguntas en el chat. Dice,
Sí, creo que sí, hay muchas felicitaciones. Sí, Bueno, me impresiona la cantidad de, de participantes hoy día, así que sí, les agradezco a ustedes sí. por la invitación y Ujú. espero que muchos de ustedes, voy a dejarles aquí mi correo electrónico si alguno quiere eh, conversar, no sé, o pedirme los artículos científicos, Se lo no hay agradeceríamos problema. mucho, doctor. Sí, sí, de hecho Y se conectan de varias partes de México y de Latinoamérica. De hecho, incluso hemos tenido gente que se conecta de Costa Rica, de Belice, de Brasil. excelente. Sí, Sí, y lo más importante es siempre conversar estos temas porque a veces tiende a sí, quedarse esta idea, ¿no es cierto? Como de, oh, no sé, a ver, creo que hemos tendido muchas veces en la parte científica a no claro, conectarnos con el resto de las personas. Entonces, siempre tener mucha humildad en cómo tratamos estos temas, porque claro, siempre podemos estar equivocados. Por eso yo también les claro, planteo, digamos, estas son ideas. Quizás hay estas similares, pero no estamos 100% seguros. Pero claro. la falta de conocimiento tampoco debe prevenirnos el actuar, porque a veces es necesario que hagamos cosas. Y la crisis de biodiversidad que tenemos ahora es seria, es muy, muy seria. Así que Claro. es un Sí, llamado a todos. sí. De hecho, aquí en México se ha dado un programa de control de roedores exóticos invasores en las islas del Pacífico, previniendo el control de ratus y ratos nomérficos, y ha sido muy exitoso. Y en islas que antes no, las aves ya no anidaban, volvieron a regresar ya una vez que ya se controlaron estos roedores, ¿no? Entonces creo que se puede hacer cosas, y lo mejor, como coincido con el doctor Aníbal, hay que prevenir justamente antes de que sea esto ya muy grande y que sea mucho más difícil, mucho más costoso, ¿no? Y sí. No sé, doctora Ah, Graciela, de qué sí. ver si hay más Ajá, preguntas. pues, pues agradecerle en primer lugar Mm, al doctor Aníbal Pauchar por mm, su valiosísima participación, doctor. mm, Desde luego que una plática muy interesante, ujú, que, ujú. que es una problemática que es mundial y que debemos de tomar en cuenta. Y por eso las participaciones de otros investigadores de otros lugares donde enfrentan la misma problemática nuestra, pues es importante, sus puntos de vista. Le agradecemos, doctor. eh, fue muy valiosa su Mm. participación y también agradecemos a todos los que hoy se conectaron con nosotros, les damos las gracias y los invitamos para de aquí a 15 días con la siguiente plática que va a estar a cargo del doctor del MNC, Fernando Gual SIL, de la Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México, y cuyo título será Estrategias implementadas para el cuidado y manejo de la fauna en los zoológicos durante la pandemia por COVID-19. Los esperamos y nuevamente muchísimas gracias, doctor Pauchar. Sí, Sí, nos Gracias a estamos ustedes. viendo. sí, le agradecemos Gracias. mucho, doctor. Y sí, fue un Muchas gracias a gusto ustedes. conocerlo y Gracias a escucharlo. usted. Gracias por compartir. Sí, Gracias. todo. Gracias, que Sí, estén les bien. Le, Chao. agradecemos le, mucho por pre- conectarse. Sí, le preguntamos si podríamos publicar su plática en Facebook y en YouTube. Con todo gusto. De hecho, le iba a pedir a ustedes el link, después me lo envíen, ¿no? sí, con mucho gusto. Esa es la Ok. idea.